entonces. Y ya no sé cómo hacer para no admitir más gente. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a continuar con la unidad 1, con la unidad 5, indicadores. Indicadores de salud. Sí. Es la ciencia que estudia la frecuencia y la distribución de la enfermedad a nivel poblacional. Bien, ¿alguien que puede completar? Y que se relaciona, profe, con los determinantes de la salud para poder determinar la prevención y la promoción y programas alimentarios. Bien. Para poder planificar programas alimentarios. Bueno, entonces hemos dicho que el estudio de la frecuencia y distribución, ¿sí? Sí, sí. Entonces nosotros, ¿cómo conocemos esa frecuencia y esa distribución? Mediante los indicadores, ¿sí? Nosotros en epidemiología vemos, estudiamos la frecuencia mediante, por ejemplo, cifras absolutas y relativas. Se denominan medidas de frecuencia. Ahora veamos qué es lo que nos faltaba. Fíjense, cifras absolutas, relativas, indicadores de origen, de proceso y de resultados, porcentajes, proporciones y razones, y tasas reales estandarizadas y tasas de funcionalidad, índices. Bueno, ahora vamos a empezar entonces con las cifras absolutas relativas y también vamos a ver los porcentajes, razones y tasas. Bueno, volvamos a los indicadores. Ya habíamos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan? Los indicadores demográficos y habíamos definido indicador. Bueno, veamos que repasemos entonces, un indicador es una expresión que resume o refleja un determinado aspecto de una población en un lugar, en un tiempo determinado. Disculpe, profe. Sí. Está pasando las diapos porque se ve la primera nada más. Ay, bueno, espera. Los indicadores nos sirven para estimar la magnitud y la trascendencia de un evento de salud determinado, ¿sí? Ustedes fíjense que... Profe, disculpe, sí, no se ve grande. Se ve chiquita la pantalla. Pero podés hacer zoom, ¿estás en un celular o una compu, compañera? El celular. Podés hacerle zoom. ¿Podés? A ver, yo voy a tratar de abrirlo de nuevo. Ya hablábamos de las variables, ¿sí? Epidemiológicas. Tiempo, lugar y persona. Bueno, en los indicadores tienen que estar reflejadas esas variables, ¿sí? Por ejemplo, miren acá. En persona, características de las personas. Yo le estoy señalando esta figurita y ustedes díganme de quién se trata. Si nosotros quisiéramos hacer un indicador, por ejemplo. Y sería, profe, Con esta...
Bien, embarazadas. Bien, Sería un niños. Bien, niño recién nacido. bueno, perfecto. ¿Y acá qué es lo que tengo Nacimiento. Niño. en esta figurita? El lugar geográfico Salta. Bien, perfecto. Provincia de Salta. Bueno, yo con esos datos tienen que figurar en el indicador, ¿sí? Entonces me va a permitir el indicador magnificar o medir ese evento que yo quiero estudiar. Bueno, ¿y qué es un indicador de salud? Es una estimación o una medición con cierto grado de imprecisión, o sea, cuando nosotros decimos estimación, es que no tenemos la certeza de que sea exacto, ¿sí? Es una estimación de una dimensión determinada de salud en una población. Bueno, y es así como nosotros en epidemiología hablamos de probabilidad, de riesgo, que también es probabilidad, ¿sí? Por eso un indicador me sirve para estimar y muchas veces yo puedo, a partir de los datos que yo tengo del pasado, puedo estimar el futuro. Por ejemplo, puedo estimar qué población, a partir del censo, por ejemplo, del 2010, qué población puede haber en el 2015, 2020, 2021, etc. Bueno, acá tenemos indicadores negativos y positivos. Por ejemplo, los positivos cuando mantienen una relación o asociación o correlación directa con el estado de salud. Entonces, cuando mayor sea la magnitud, mejor será el estado de salud, ¿sí? De esa población. Y los negativos, cuando mantienen una asociación o correlación inversa con el estado de salud, cuanto mayor sea esa magnitud, peor va a estar el estado de salud. Ahora, ¿alguien me podría decir un ejemplo de cuándo sería negativo? Profe, Sí, no entendí muy bien la definición. Usted dijo que en los positivos, cuando es mayor la magnitud, mejor es el estado de salud, y en el negativo también dijo que cuando mayor es la magnitud, mejor es el estado de salud. ¿No es al revés? no, capaz que yo dije mal, pero es peor el estado de salud. ¿Sí? Fíjense ahí. Mayor magnitud, peor el estado de salud. Acá mayor magnitud, mejor el estado de salud. A ver, veamos un ejemplo. ¿Cuál indicador? ¿Y qué es lo que dice la esperanza de vida? ¿Puedo dar un ejemplo a ver cómo sería? A, ma- a mayor edad sería. Ahí no sería, profe, que a mayor magnitud, como dice la compañera Belén, que a mayor edad, digamos, que la persona tiene llega a la edad, tiene, como dijo, la esperanza de vida es mayor también, la calidad de vida. Bueno, a ver, den otro ejemplo en donde ustedes sepan bien cómo es el indicador, ¿sí? Un ejemplo Profe, sí, por ejemplo, puede ser en positivo, aumento, hay mayores tasa de natalidad con respecto a todos los nacimientos. bueno, Negativos, por ejemplo, que serían mayor tasa de mortalidad infantil. bien, perfecto.
¿Qué otro positivo puede ser relacionado con nutrición? Relacionado con el consumo de frutas y verduras, por ejemplo. Es típico. A ver, porcentaje de, supongamos, estoy en una escuela estudiando, de niños que consumen más de 5 porciones de vegetales, ¿sí? O puede ser porcentaje de niños escolares que realizan un desayuno saludable. Perfecto, muy bien. Entonces, ese sería que hay una asociación o correlación directa con el estado de salud. Entonces, mientras más niños tengan yo que consumen vegetales o que tienen un desayuno saludable, va a ser mejor el estado de salud, ¿sí? Profe, Sí. y si el porcentaje de niños, por ejemplo, o sea, siguiendo ese ejemplo, es menor, ¿sería un indicador negativo? O sea, si es un porcentaje de niños muy bajo, digamos, de que consumen verduras. Bueno, en negativo, fíjense cómo dice, cuanto mayor sea, asociación inversa, mayor sea la magnitud, peor el estado de salud. Profe, y ahí podría ser un ejemplo el tema el porcentaje, por ejemplo, ¿no? Siguiendo la línea que usted planteó recién, porcentajes de niños que consumen snacks o golosinas o cosas que son poco saludables, digamos, para la edad en desarrollo de un niño, digamos. No sé si se entiende. Bien. Sí, sí, supongamos de alimentos ultraprocesados, ¿sí? Exactamente, eso no me salía. O Porcentaje. viola el tema de lo que venden, lo que le venden a los chicos, las galletas, los chisitos, los alfajores, todas las cosas que le venden en los kioscos de las escuelas, afuera de las escuelas, que son poco saludables, digamos, los caramelos, todo. Exacto. Ahí sí. Sí, o sea, fíjense que son distintas variables. O sea, en lo Sí. positivo yo veo todo lo que se relaciona con la salud y en lo negativo todo lo que hace daño a la salud, ¿sí? Mientras mayor sea ese valor, peor va a ser el estado de salud. Bueno, esa es una clasificación. Bueno, los atributos, ya algo habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Bueno, la factibilidad de medirlos, por ejemplo, yo tengo que tener la posibilidad de medirlos. No puedo utilizar un indicador donde sea muy difícil, ¿sí? Tener ese dato. En diferentes niveles geográficos, regional, nacional y local, ¿sí? Ustedes ya después, o no sé si ya vimos los niveles locales, creo que sí vimos, ¿no? De la información, locales, nacionales, internacionales. Bueno, ese indicador se tiene que poder medir en todos los niveles y en los subgrupos de población. Por ejemplo, sí. O sea que tiene que ser representativo, digamos. Es más que representativo porque nosotros tenemos un sistema de información en los que tenemos distintos niveles. Entonces, todo lo que nosotros tengamos, todas las variables que podamos medir a nivel nacional, regional o local, tienen que tener la misma posibilidad de ser medidos para tener las estadísticas en todos los niveles, ¿sí? Bien, profe. Y también en los distintos grupos poblacionales, en los grupos etarios, sexo, grupos socioeconómicos, origen étnico. También ese indicador tiene que ser sensibles
a los cambios a lo largo del tiempo, ¿sí? En función de los cambios en otros ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, a nivel socioeconómico, ambiental y políticas públicas. O sea, tengo que poderlo medir para poder comparar, ¿sí? Porque uno de los objetivos es comparar una situación en un determinado momento y después poderlo comparar si realizo, por ejemplo, un programa, una intervención, y ver el impacto que esa actividad, esa acción o ese programa ha tenido en esta patología o en este daño a la salud o en lo que yo quiero mejorar. Bueno, ¿cuáles son los usos? Bueno, yo los indicadores los puedo usar para describir una situación de salud o enfermedad, para hacer una predicción o un pronóstico, ver los resultados posibles que yo puedo tener en el futuro de salud de una población o de pacientes, para explicar algún problema y comprender por qué algunos individuos son sanos y por qué otros no son sanos. También los utilizo en gestión de sistemas de sistemas de salud y de calidad para poder retroalimentar ese sistema. ¿Sí? Depende de los resultados que yo tenga. Mediante estos indicadores, yo voy a ver si tengo que hacer alguna mejora o algún ajuste, algún proceso que yo estoy realizando dentro de esa institución o ese programa. Para evaluar, también refleja los resultados de las intervenciones. Bueno, dice promoción de las causas. Fíjense cómo también se utilizan indicadores, por ejemplo, dice ser herramientas a favor o en contra de ciertas ideas o ideologías. Lo utilizan, digamos, a nivel político, ¿sí? Por ejemplo, para demostrar, supongo ahora en política, ¿qué es lo que están, bueno, ahora las propagandas de los políticos para las elecciones son un poco graciosas, ¿no? Pero, por ejemplo, un gobierno que está vigente, ¿cómo utiliza los indicadores para promover, por ejemplo, que los voten nuevamente? Por eso es para que entiendan promoción de causa, porque es medio raro. O sea, promover la causa sería que los voten, ¿sí? Claro, usan como indicadores positivos que muestran que su campaña fue favorable, digamos, para la población. Perfecto. Ellos utilizan indicadores positivos. Entonces, bueno, hablarán, supongamos ahora, de las campañas de vacunación, el alto porcentaje, supongamos que han vacunado. ¿Qué más puede ser? El alto porcentaje de niños controlados, por ejemplo, en el centro de salud. ¿Sí? Entonces, lo utilizan a favor de las ideas o ideologías del gobierno, digamos, que está promocionando su causa. ¿Sí? También se utiliza para rendir cuentas, o sea, es un control social, ¿sí? Sobre todo la parte gubernamental. Para investigar, facilita el análisis y la formulación de hipótesis, para medir brechas, indicadores, por ejemplo, sensibles al género, ¿sí? En cuanto a diferencias, por ejemplo, o desigualdades
normas y relaciones de género. Entonces, los indicadores tienen un papel muy importante para la toma de decisiones por parte de las autoridades de salud, ¿sí? Todos los organismos registran los datos. Esos datos se convierten en información cuando uno relaciona. Supongamos que yo tengo un dato sobre peso y sobre talla, ¿sí? ¿Qué información puedo calcular yo a partir de esos dos datos? El IMC. Muy bien. El índice de masa corporal. ¿Y con qué lo comparo para que realmente sea una información? Con los valores de referencia según la Perfecto. Yo lo comparo con los estándares, ¿sí? Entonces de ahí ya se me transforma en un conocimiento. Entonces yo digo, tengo todos los niños, supongamos de mi escuela, los pesos, las tallas, calculo el índice de masa corporal, lo comparo con los estándares, y me da cierto, y calculo un indicador. Por ejemplo, que tengo una elevada prevalencia de obesidad, ¿sí? Un elevado porcentaje de niños o prevalencia de obesidad en la escuela. Bueno, a partir de ese dato inicial, porque ustedes también tenían indicadores de origen, decía ahí en el temario. A partir de ese dato, yo voy a establecer las metas, ¿sí? Entonces, bueno, mi meta, supongamos como si soy un directivo que tiene un comedor escolar, por ejemplo, o si estoy trabajando desde el centro de salud en la escuela, voy a establecer las metas, por ejemplo, disminuir la prevalencia de obesidad en esa escuela. Como yo ya tengo un valor inicial, un porcentaje, yo voy a decir, bueno, disminuir en un 50%, por ejemplo, la prevalencia de obesidad en el año 2001, ¿sí? Entonces yo ya tengo para cuantificar el objetivo, que eso vemos en principio de administración. A partir de datos que nosotros tenemos al inicio, vamos a cuantificar los objetivos y las metas, ¿sí? Que vamos a lograr durante el año, si es un objetivo del programa de un año, por ejemplo, o durante los primeros 3 meses, si yo quiero una meta parcial. Pero siempre voy a partir y voy a utilizar esos indicadores. Bueno, y a partir de eso tengo que tomar decisiones. ¿Qué decisiones puedo tomar? Por ejemplo, si yo quiero disminuir la prevalencia de obesidad en una escuela, y ustedes son los directores de la escuela. A ver, ¿qué acciones qué decisiones pueden tomar ustedes en ese caso? Y profe, podría ser lo que es la implementación de los kioscos saludables, también la implementación de algún tipo de asesoramiento nutricional, no sé, de control de los chicos, incrementar lo que es la parte de jornadas deportivas o hacer jornadas deportivas en las cuales, por ejemplo, también se incluya la familia, donde los padres participen, jornadas educativas, jornadas informativas, como para que no solamente trate al niño, sino también al núcleo familiar, y sea como un trabajo, digamos, como múltiple, digamos, una colaboración múltiple, no sé, se me ocurre. Perfecto. ¿Alguien se le ocurre otra cosa más? Hablamos de kioscos escolares, de aumentar la actividad física. Sí. Bueno, en ese caso sería como incorporar en la currícula, en la currícula, lo que serían contenidos de educación alimentaria y nutricional.
a fin de que cuando se realice alguna intervención nutricional, los docentes también puedan seguir aplicándolo una vez que concluya esa intervención. Perfecto. Ahora, ustedes como directores, si no pueden modificar la currícula, pueden solicitar al ministerio, por ejemplo, que se incluya, ¿sí? Depende del nivel de intervención donde ustedes puedan hacer algo, pero está perfecto porque ustedes ya piensan en el futuro, ¿sí? Entonces, si hay alta prevalencia de obesidad a nivel nacional, provincial, local, es porque están detectando que hay un problema mucho más grave que abarca a toda la población, y ahí también van a realizar acciones a nivel ministerial, por ejemplo. Solicitar lo que ustedes, crean conveniente, ¿sí? Y de ahí surgen los programas, de ahí surgen los objetivos, las metas y, después la ejecución de los programas. Ahora, supongamos que ustedes ya han decidido implementar el kiosco escolar, ya pasó el año y de nuevo miden, pesan los niños y tienen otros valores. Ese indicador que yo estoy utilizando va a ser un indicador de impacto, ¿sí? Yo puedo utilizar antes, como estoy al inicio, lo puedo hacer también a mitad de periodo y lo puedo hacer al final del periodo. Entonces ahí va a saber si estoy mejorando o empeorando. Supongamos que estamos empeorando, que en vez de 60 o 80 tengo el 90% de niños con obesidad. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Y lo que es una revisión del plan de acción que implementamos, digamos, para ver en qué nivel de ese plan de acción, en qué nivel de la parte Perfecto, muy bien. Entonces yo tengo, perfecto, tengo que revisar todo el proceso, ver qué es lo que pasó, por qué no alcancé los objetivos, y en base a eso volver a realizar otro programa, ¿sí? Hacer las correcciones pertinentes. Porque como se trata de una enfermedad crónica, seguramente llevan mucho tiempo. Entonces, para la próxima, voy a evitar cometer los mismos errores, ¿sí? Bueno, como habíamos visto, hay distintos tipos de indicadores. Los indicadores basados en mediciones absolutas y mediciones relativas. Tenemos los indicadores de prevalencia, incidencia, indicadores positivos, negativos, indicadores de estructura, proceso, resultado o impacto, y los indicadores de oferta y utilización. Hay muchas clasificaciones de indicadores, ¿sí? Esta sería una de las tantas. Bueno, habíamos visto que entonces que en epidemiología estudiaba el estudio de la frecuencia y distribución, ¿sí? De los eventos de salud o enfermedad. Entonces esa frecuencia la vemos mediante las cifras absolutas y cifras relativas, que son los indicadores. Vamos a tener un recuento de eventos. Por ejemplo, si yo les digo, en esta escuela hay 150 niños con obesidad grado 1. Y en la otra escuela hay 500. Ustedes pueden tener una idea si hay diferencia en la gravedad de la situación de las distintas escuelas. 150 y 500. Son dos escuelas diferentes.
Profe, Sí. al ser cifras absolutas, no podemos compararlo con el total de niños de las escuelas. Muy bien, Quizás perfecto. en una son 500, pero la escuela tiene más cantidad de niños, y en otras son solo 150, y quizás es el total casi de niños. Muy bien, esa es la idea entonces. No puedo comparar con cifras absolutas porque no tengo la población total. Entonces, para eso tengo que recurrir a las cifras relativas, ¿sí? Entonces, yo les digo, en la escuela que tenían 150 niños con obesidad grado 1, el total de niños es de 1500. Y en la escuela donde yo tenía 500, el total es de 5000. Ahora ustedes me pueden decir si pueden saber cuál es la gravedad de cada una o si hay alguna que está más grave o cómo podríamos saber en qué condiciones están. 150 sobre de 1500 y 500 de 5000. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál está peor? Profe, puede Estarían ser como iguales, profe. Bien, están iguales porque el total es diferente, ¿sí? Como habían dicho ustedes. Entonces, las cifras absolutas no me sirven para comparar. Aparentemente la escuela que tenía 500 estaba en peor situación, pero al relacionarlo con el total, vemos que están en iguales condiciones. Bueno, y para eso nos sirven entonces las cifras relativas, ¿sí? Para poder comparar con el total. O sea, relacionarlo con el total de, en este caso, de alumnos que han sido evaluados. Bueno, estas cifras tienen que tener ciertos requisitos. Tienen que ser adecuados a lo que se pretende medir, ¿sí? Bueno, por ejemplo, que yo quiero tomar una decisión con respecto, volvamos a las cifras absolutas. Yo tengo 150 niños con obesidad en una escuela y 500 en la otra. Y necesito saber, calcular qué cantidad de personal necesito para hacer el control antropométrico. ¿Estas cifras me sirven o no? Las absolutas. ¿Me servirán para algo saber cuánto la cantidad en número absoluto? Yo creo que sí, profe, porque eso permite más o menos saber o sea, saber exactamente cuántos son los niños en cuestión y en base a saber a cuántos profesionales se va a requerir para poder realizar el estudio. Bien, porque por ejemplo yo digo, bueno, por cada niño necesito 15 minutos, ¿sí? Un personal de enfermería, por ejemplo, tarda 15 minutos en medir. Y según la cantidad de niños, yo puedo calcular la cantidad de personal que voy a necesitar para hacer esa actividad, ¿sí? Entonces, para eso me sirven las cifras absolutas. No me sirve para comparar, por ejemplo, la gravedad de la situación, pero sí me sirve para calcular la cantidad de recursos humanos, por ejemplo, o en qué tiempo voy a necesitar para controlar a los niños. Bueno, entonces tiene que ser adecuado a lo que se pretende medir, deben ser confiables,
sensible, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Pero lo tenemos que repasar, específicos, claros, comprensibles, fáciles de obtener y estar disponibles. Bueno, este es más o menos el ejemplo que ya vimos. Por ejemplo, dice, en la provincia de Salta hay 100 casos de obesidad mórbida, en el Gran Buenos Aires 250 casos. Bueno, y hay una pregunta, si el problema es mayor en el Gran Buenos Aires que en Salta. Y ahí vemos que no, porque el número absoluto de eventos depende en gran medida del tamaño de la población. En el Gran Buenos Aires hay una mayor densidad de población, posiblemente el problema sea mayor en Salta, ¿sí? Que se refiere al mismo ejemplo que hicimos hace rato. Bueno, acá fíjense, tenemos las cifras absolutas. Acá tenemos la cantidad de habitantes y esta sería la cifra relativa, ¿sí? Entonces, siempre en las cifras relativas, tengo que, por ejemplo, en este caso, tengo que ver la proporción, ¿sí? Hay 100 de 1.200, bueno, 1.214.441 personas, ¿sí? Hay 100 personas con obesidad mórbida. Esto corresponde, esto está expresado en un número decimal, pero que yo, si lo multiplico por un factor de ampliación, puedo tener un porcentaje. Entonces, en las cifras relativas, por ejemplo, en la proporción, yo voy a tener en el numerador la cantidad de, supongamos, personas con obesidad, y en el denominador el total de la población. Pero en el denominador va a estar contenido el numerador, ¿sí? Supongamos, si yo expreso con letras, voy a decir A dividido A más B, ¿sí? El A está contenido en el total de la población. Estas 100 personas están dentro de la población, ¿sí? Igual que estas. Entonces acá tenemos una proporción expresada en números decimales. Esa proporción, si yo la multiplico por 100, vamos a tener el porcentaje. Bueno, fíjense acá, 3 muertes de 100 personas, ¿sí? 0,03. Entonces, ¿qué expresan y cómo se calculan? Esta es una medida de frecuencia, ¿sí? Me expresa la frecuencia con la que ocurre un evento en relación a la población total. ¿Cómo se obtiene? Se divide el número de eventos ocurridos entre la población en la que ocurrieron. Bueno, está redundante, pero bueno, así es. El numerador es parte del denominador. El resultado es menor a 1, ¿sí? Y cuando se expresa en porcentajes, el resultado va entre 0 y 100. Fíjense que acá el resultado es menor a 1. Y si lo multiplico por 100, bueno, puede ir entre 0 a 100. Supongamos que este valor, si yo lo multiplico por 100, ¿cuánto me daría? $0,03, ¿cuánto me daría en porcentaje? ¿Qué porcentaje sería? ¿A qué porcentaje equivale? Un 3%. Muy bien, un 3%. En este caso, lo único que hago es correr la coma 2 lugares, ¿sí?
Ahora veamos las razones. Las razones son magnitudes que expresan la relación aritmética entre dos eventos en una misma población o un solo evento entre dos poblaciones. Fíjense acá este ejemplo. Tenemos la razón de hombre-mujer. ¿Sí? Hay 4.000 hombres y 5.000 mujeres. Fíjense que en el denominador no está contenido el numerador, son distintos, ¿sí? Acá sería, bueno, este índice de masculinidad también se denomina. En lo que me dice cuántos hombres hay por cada mujer, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, por cada hombre residen, bueno, estamos hablando de un lugar, ¿no? Por eso dice residen, 0,8 mujeres. Razón de residencia hombre-mujer es de 1,08. O se puede tomar al revés también, ¿no? También lo puedo llevar a 10. ¿Sí? Cada 10 hombres hay 8 mujeres. Por ejemplo, uno cuando está haciendo un análisis realmente utiliza, lo puede multiplicar, ¿sí? Porque bueno, acá hay un hombre, 0,8 mujer, bueno, no la puedo partir a la mujer. Entonces lo multiplico por un factor de ampliación y me dice que cada 10 hombres hay 8 mujeres. ¿Qué otro indicador podrían ustedes ejemplificar en donde se utilice una razón? ¿Algún indicador conocido por ustedes que hayan visto en estadística, en bioestadística? A nivel poblacional puede ser. Supongamos cómo es un lugar rural comparado con un lugar urbano. ¿Qué indicador puedo estudiar yo ahí? ¿Que me puede servir? ¿La qué? La cantidad de habitantes en las determinadas poblaciones, una cosa va a ser la cantidad de habitantes en una población rural y otra cosa en una población urbana. Bien, cantidad. ¿Y con qué lo puedo relacionar yo para ser mucho más en la zona urbana? ¿Sí? Exacto. ¿Por qué? ¿Qué características tiene la zona rural? ¿Cómo Y está la es población? más aisladas. Menor densidad de habitantes. Exacto. Bien, la densidad de habitantes, ¿sí? Esa es otra razón, porque yo tengo que relacionar la cantidad de población con la extensión. En la zona rural están mucho más dispersos, en la zona urbana hay mayor densidad, ¿sí? Y se utiliza generalmente kilómetros cuadrados. Entonces, ¿cuántas personas por kilómetros cuadrados existen en esa localidad o en ese lugar donde yo voy a ir a realizar alguna actividad? Bueno, como está la población más dispersa, y yo necesito, supongamos, hacer visitas domiciliarias, ¿para qué me puede servir ese indicador? Para saber cuántas personas hay por familia. Bien, y en relación al recurso de salud, yo tengo que mandar a los agentes sanitarios a hacer visitas domiciliarias. Para saber cuánto personal y ese tiempo según la distancia. Bien, cuando está más dispersa, voy a necesitar
cada personal más cantidad de tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en los censos? ¿Han visto el Censo Nacional de Población? La Dirección de Estadísticas lo divide en fracciones y radios, se llama. Entonces, hay fracciones y radios donde hay población, donde es zona rural, entonces están más dispersos. Entonces, por cada maestra que va a censar, supongamos que están muy alejados, solamente le va a tocar en el día, supongamos, 15 hogares, ¿sí? En cambio, en la zona urbana se divide en las manzanas, supongamos que está la fracción, el radio, dentro de la manzana puede haber 2 segmentos, yo no me acuerdo si los segmentos eran de 15 viviendas, bueno, ya está establecido, ¿no? Les digo porque yo trabajé en la Dirección de Estadística. Entonces, hay segmentos y decimos, bueno, cada 15 viviendas es un segmento, esto le corresponde, supongamos, 2 segmentos de 15, ¿sí? Entonces, cada maestra va a tener tantos segmentos en la ciudad. En cambio, en la zona rural, cada maestra va a tener un segmento de 15, por ejemplo, ¿sí? Para censar todo el día. Entonces, la maestra que tiene mayor cantidad de viviendas para censar es porque están todas juntas, ¿sí? Mayor densidad de población. En cambio, en zona rural, debe necesitar una maestra para pocas viviendas, porque tiene que recorrer en muchos kilómetros, por ejemplo, entre una vivienda y otra. Bueno, otro indicador que tenemos son las tasas, ¿sí? Que expresan la dinámica de un suceso en una población expuesta, y acá ya incorporamos la variable en un determinado tiempo, ¿sí? Se incluye una medida de tiempo en el denominador, en general, a mitad del periodo. Se utiliza un factor de ampliación, puede ser por 100, por 1000 o por 10.000. Y hay diferentes tipos de tasas. Por ejemplo, tenemos las tasas brutas, que describen la aparición de un hecho. Por ejemplo, el total de muertes sobre, o el total de muertes, el total de casos de una enfermedad en una población expuesta en un periodo determinado. Entonces ya tengo toda la población expuesta y en el denominador voy a tener el total de muertes. Y así tenemos, por ejemplo, la tasa de mortalidad general. Y en el caso de la enfermedad, por ejemplo, la tasa de morbilidad en una población. En un periodo. ¿Por qué dice que se incorpore el periodo? Porque, bueno, yo voy a decir, bueno, la población expuesta en el año, supongamos, 2021 o 2020. Voy a contabilizar la cantidad total de muertes durante ese año y la voy a dividir por la cantidad total de población de ese año. Ahora, ¿cómo hago yo? Porque ustedes han visto que la población no es estática, ¿sí? Hay niños que nacen, gente que muere, y van cambiando las cantidades continuamente, de un minuto a otro. Entonces, yo tengo que tomar la cantidad de la población expuesta a mitad de periodo, por ejemplo, ¿sí? A mitad del año 2020. Y también lo tengo que ampliar con un factor de ampliación que puede ser por 100, en general son los 1000, por 1000, depende de la tasa de que se trate.
Yo voy a tratar de tener un número entero, ¿sí? Para poder interpretar, porque puedo decir cada 10.000 habitantes mueren, supongamos, 900, ¿sí? Siempre lo tengo que referir a un factor de ampliación. Ya vamos a ver bien en los ejemplos. Estas son las brutas, donde yo tengo toda la población expuesta. Y las específicas describen la aparición de un hecho, pero referido a una parte de la población y no al total. Y depende, esta parte va a depender de las características que a mí me interese estudiar. Bueno, son tasas brutas, entonces, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad general y la tasa de morbilidad general. ¿Sí? Ejemplos de tasas específicas: tasa de mortalidad por sexo. Fíjense que en el denominador ya no va a estar toda la población, sino que va a estar, por ejemplo, la población de varones o de mujeres. Tasa de mortalidad por edad, voy a tener grupos etarios. Tasa de mortalidad por causa, de ver según, supongamos, por diabetes o por cualquier causa que yo quiera estudiar. En el denominador voy a tener, no voy a tener la población total. La tasa de ataque, que esa también estudiamos en los brotes, ¿sí? Estas son tasas específicas. Bueno, acá tenemos la tasa de natalidad, que sería una tasa, ¿cómo sería? ¿Bruta específica? ¿Bruta o específica? Bruta. 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 Una tasa bruta, ¿sí? Entonces tenemos en el denominador el número de recién nacidos vivos, y ahí tenemos que poner el periodo, o sea, el tiempo y el lugar, ¿sí? Tengo que especificar bien de dónde, según lo que yo quiero estudiar, si es en Salta, si es del país, o si es de una localidad. Sobre la población total promedio en el mismo periodo y lugar. ¿Sí? Entonces acá, número de recién nacidos vivos. Y acá sería la población total promedio en el mismo periodo y en el mismo lugar. En general se pone a mitad. Si yo lo estoy haciendo por año, en general esto se hace por año, pongo a mitad del periodo. Y bueno, y acá lo multiplico por el factor de ampliación. ¿Sí? No sé, ¿querían hacer alguna pregunta? Sí, profe. ¿Cómo es eso de a mitad del periodo? Yo tengo que estimar cuántas personas hay a mitad de año, por ejemplo. Ah, bien. ¿Sí? Porque si yo lo pongo la población del principio de año, bueno, una que no la sé porque, bueno, los censos nacionales se hacen cada 10 años. Entonces yo, si estoy tratando con población total, tengo que hacer una estimación a mitad del año que yo estoy estudiando. Si lo hago al inicio o al final, son diferentes totalmente. Ya vamos a ver los ejemplos. Y acá tenemos la tasa de mortalidad general.
¿quién la puede describir? ¿Quién la puede describir? Ustedes ya sabían de dónde obtengo estos datos, ¿no? ¿Se acuerdan? Bien, y de fuentes de información. Bueno, depende del dato que yo estudie, voy a ir al registro civil o al INDEC. Bueno, entonces este sería el número de muertes totales en ese periodo y lugar sobre la población promedio en el mismo lugar. Y lo multiplico por el factor de ampliación. Bueno, acá también tenemos la tasa de morbilidad general, que sería el número de enfermos por todas las causas en ese periodo y en ese lugar, sobre la población total promedio o a mitad de periodo en el mismo periodo y lugar. Entonces, fíjense qué tienen en común las tres. Acá, por ejemplo, tiene el denominador población estimada. Acá, total de expuestos. Y acá, también total de expuestos. ¿Cómo se imaginan ustedes que son los expuestos? ¿Quiénes son? Son de morbilidad, mortalidad y natalidad. ¿Quiénes están expuestos a morir, por ejemplo? ¿Los ancianos o los niños? Ancianos o La niños. población, porque pueden morir por accidente, por enfermedad, por Bien. nacimiento, están toda la población. Exacto. O sea, acá dice población estimada. Estimo a partir del censo, estimo qué población. Acá dice total de expuestos, pero también es toda la población, ¿sí? Porque todos estamos expuestos a morir. Y acá también, ¿sí? Es toda la población. La de natalidad serían los que están en edad fértil. No, acá también es la población estimada, toda la población. ¿Toda la población? Sí. Profe, y con el factor de ampliación, ¿cómo se sabe cuándo es por 1000, por 10.000 o por millón? Por 10.000, digo. Bueno, ya vamos a ver, en general, las tasas específicas son por 10.000. Cuando los valores que me dan tienen muchos decimales, entonces yo voy a decir, bueno, no, esto lo tengo que multiplicar por 10.000 o por 100.000, por ejemplo, ¿sí? A esto lo puedo multiplicar por 1000 porque se lo puede leer, o sea, tengo que obtener un entero. Y por lo general, con la frecuencia que ocurren estos eventos, ya hay una convención, por ejemplo, tasa de mortalidad infantil por 1000, las otras tasas por 10.000 y otras por 100.000, ¿sí? Mientras más chiquito sea el numerador, menos cantidad, me va a dar más decimales y va a ser el factor de ampliación más grande, ¿sí? Bueno, acá tenemos tasa de mortalidad por causa, según sexo. En mujeres, por ejemplo, cáncer de mama, acá tenemos. En varones, cáncer de próstata. Acá tenemos letalidad. Ustedes ya habían visto más o menos, ¿saben qué es la letalidad?
Ahora, por ejemplo, con el COVID, ¿han escuchado? ¿A qué se refieren? O cuando hablan de la letalidad con respecto a las distintas cepas o con respecto a otras patologías. ¿Se refiere a que es fulminante? Bien, hay algunos que dicen es fulminante, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tienen alta ¿qué? Tasa de mortalidad. Bien, tasa de... En este caso sería de letalidad, porque nosotros estamos viendo, fíjense en el denominador, el número de casos diagnosticados. Acá estarían los enfermos, ¿sí? Y acá sería la cantidad de muertes por esa enfermedad. Entonces, por eso esta enfermedad es letal. ¿Por qué? Porque la mayoría de los enfermos mueren, por ejemplo. ¿Sí? Alta tasa de letalidad significa que de los enfermos hay un elevado porcentaje o elevada, bueno, en este caso se utiliza porcentaje, elevada cantidad de enfermos que mueren por esa patología. A eso se refiere la letalidad. ¿Eso sería una tasa bruta? No, estas ya serían específicas. Ah. ¿Sí? Habíamos visto, a ver, acá estaba. Sí, acá está. Estas serían específicas. Estas serían las brutas y estas las específicas. Fíjense, para que se den cuenta si es bruta o específica, el denominador. Cuando es población general, el denominador es bruta. ¿Sí? Y acá, el denominador vamos a tener... A ver... Sí, vamos a tener una parte de la población. Por ejemplo, bueno, acá no está la de letalidad. Ven, acá tenemos el número de casos diagnosticados y arriba el número de muertes. Entonces, es la medida de la gravedad. Mientras más letalidad tiene, la enfermedad es mucho más grave, ¿sí? Y es la proporción de casos de una enfermedad que resulta mortal con respecto al total de casos en un periodo especificado. La medida implica la importancia de la enfermedad en términos de su capacidad para producir la muerte. A ver, ¿qué enfermedad conocen ustedes que sea grave, que tenga alta tasa de letalidad? SIDA, cáncer. Cáncer. Bien. También la obesidad, profe. ¿Cuál? ¿La obesidad también puede ser? ¿O no? No. El cáncer. Neumonía, profe, puede ser. Neumonía, tampoco, porque hay mucha gente que tiene neumonía y sí. El SIDA, el ébola. Bien, eso. El ébola, por ejemplo, ¿sí? Una alta tasa de letalidad. O sea, casi todos los enfermos se mueren por esa causa. En cambio, si comparamos con otras patologías, por ejemplo, con obesidad, la gente no se muere de obesidad, se muere de las complicaciones, ¿sí? Y es una enfermedad crónica, por ejemplo, la diabetes también es crónica, se mueren por otras causas, más que nada por las complicaciones. Entonces, ébola, por ejemplo. ¿Qué otro? También influye el tiempo, es decir, las que causan la muerte en menor tiempo son más letales. En cambio, las crónicas, como la obesidad, son llevaderas. Bien, por ejemplo, ¿qué han escuchado del COVID actualmente, no?
que hay una nueva cepa, profe, que es más letal que la que ya existe. Bien. Profe, ¿puede ser también una pancreatitis que sea letal? Sí, puede ser. Ahora depende, ¿no? Depende. Ah, Por ejemplo, si yo tengo una pancreatitis, eso para que analicemos, ¿sí? ah, Es letal, pero hay también pancreatitis crónica, pancreatitis aguda, grave aguda, sí, tiene mayor letalidad. Pero supongamos que yo tengo dos hospitales, uno en zona rural y otro en zona urbana, ¿sí? En un hospital de alta complejidad y el otro lo tengo en un hospital rural, digamos. ¿Ustedes qué piensan sobre la letalidad en cuanto a pancreatitis, por ejemplo? ¿En qué lugar tendrán estadísticas de mayor letalidad por pancreatitis? Bien, en la rural, porque No tienen quirófano, tal vez no tienen un médico cirujano o una anestesista para operar. Bien, perfecto. Entonces yo puedo tener diferencias entre distintos servicios según el grado de complejidad, según la capacitación del personal, según el equipo médico que tenga. Muy bien, entonces yo puedo hacer comparaciones, este indicador, entre distintos servicios, ¿sí? Porque esto depende mucho de cómo se trata esta patología. Por ejemplo, ¿algún otro ejemplo que a ustedes se les ocurra que haya diferencia de letalidad, no por la enfermedad en sí, sino por el sistema de salud? Por ejemplo. Profe, tampoco es lo Profe, mismo. ¿podría ser la tuberculosis? ¿Pero dónde? La tuberculosis es una enfermedad reemergente, ¿sí? profe, ¿puede ser la desnutrición, por ejemplo, en el fuera, o sea, a las personas que viven fuera de una ciudad, como ser en el campo, que no tenga todos los accesibilidad como para ir a control médico? No es lo mismo el desnutrido, digamos, del campo con la persona que está acá en la ciudad, que tiene más acceso a asistir a un centro de salud y que por ahí, bueno, por que se deja, se llega a esa enfermedad. O sea, Bien, podría ser eso. perfecto. Entonces, la misma patología, pero que las condiciones ambientales, fíjense, ahora volvemos a la interacción entre la triada ecológica, medio ambiente, agente huésped, en donde el medio ambiente juega en contra y aumenta la letalidad en los niños desnutridos, con diarrea, por ejemplo, ¿sí? La salmonela en niños desnutridos. Bien, ¿qué otra enfermedad que también transmitida en los niños por los alimentos? El síndrome urémico. Perfecto, el síndrome urémico hemolítico es mucho más letal en niños, ¿sí? Que los adultos. Profe, los envenenamientos o intoxicaciones. Bien, depende, por ejemplo, si es un botulismo, ¿tendrá alta tasa de letalidad o no? Sí. Y el botulismo sí sería letal. Perfecto, entonces hay algunas toxinfecciones alimentarias que tienen alta tasa de letalidad y otras que no tienen alta tasa, pero depende dónde se desarrolle esa patología o ese brote, va a ser más letal o no, ¿sí? A ver, otro ejemplo con respecto a nutrición. Le hago hacer muchos ejemplos porque... Profe, por ejemplo, toxoplasmosis, no toxoplasmosis, la del celo, la teñasis. Y acá, como nosotros tenemos el control de SENASA, no hay tantos casos ni de teñasis por carne de vaca o de cerdo, y en la India se mueren.
Bien, pero ¿por qué se mueren allá? Porque ellos consumen las carnes mal cocidas y tampoco tienen organismo de control de como se nace acá. Pero además conviven con los animales. Claro, los faenan directamente en sus casas y se los comen así nomás, sin ningún control. Bueno, puede ser un ejemplo, pero específicamente en la India no comen la carne, ¿no? No, de vaca no, pero de cerdo sí. Ah, bueno. Bueno, fíjense que si tiene una toxinfección por alguno de estos microorganismos que dan agudos, sí se muere porque el sistema inmunitario del huésped está muy débil, entonces no pueden soportar. Entonces ahí sí van a tener alta tasa de natalidad por algunas patologías que normalmente no son mortales, ¿sí? Pero que las condiciones del ambiente y del huésped hacen de que en esa población la letalidad por esa patología sea elevada. Está perfecto, está muy bien los ejemplos. Bueno, y así ustedes pueden ir pensando, imaginándose y anotando muchos ejemplos, así ya los tienen listos, si en el examen final, por ejemplo, les piden, ¿sí? O por ahí le ponen un caso y ustedes pueden establecer este tipo de relación. Entonces, proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales con respecto al total de casos en un periodo especificado. La medida indica la importancia de la enfermedad en términos de su capacidad para producir la muerte y se calcula como la tasa de natalidad. Se reporta en porcentajes de una causa específica con respecto al total de enfermos. Bueno, entonces si nosotros le damos un listado de datos, ustedes tienen que elegir de ese listado cuáles serían los que necesitan para construir una tasa. En este caso, para las tasas de letalidad, ¿a dónde van a ir a buscar? ¿Qué datos van a necesitar? Decimos de un listado de datos, construyan todos los indicadores que ustedes crean convenientes o que conozcan. ¿Ustedes qué van a buscar entonces? Le ponemos número de nacimientos, vayan anotando. Nacimientos, número de muertos, enfermos por diarrea, número de muertos por SIDA, número de muertos por infarto agudo miocardio, número de muertos por diarrea. ¿Qué tienen para construir ahí? Los de mortalidad, tasa de mortalidad por SIDA, por infarto agudo del miocardio, por diarrea. Bien, ¿yo les había dicho población general o no? No. Entonces, bueno, necesitarían ese dato, ¿no? Para hacer de natalidad. Claro, pero como no lo tienen, no van a poder construir. Y de lo que yo les di, ¿qué datos tienen para construir? El número de muertos y los muertos por SIDA, el número de muertos de infarto agudo y el número de muertos por diarrea. Bien, ¿y tenían también el número de casos? Sí, de enfermos por diarrea. Bien, entonces con esos dos datos, ¿qué pueden construir? El de incidencia. El de muertos por diarrea. Bien. ¿Letalidad? Bien, la tasa de letalidad por diarrea. Perfecto.
con los casos y las muertes. Bien, van buscando ustedes qué datos. Bueno, tienen que saber qué es lo que va en el numerador y en el denominador, pero si ustedes leen, ya ahí van buscando y dicen, bueno, yo lo único que tengo para hacer de este listado la tasa de letalidad por día Y. Mortalidad no podía, por ser pues, número de muertos totales, pero no le di la población total. Entonces no pueden construir, ¿sí? Bueno, algo así van a hacer algunos ejercicios. Pues esta es una tasa de ataque primaria, que también sería el número de casos por enfermedad transmisible en un determinado tiempo y lugar, sobre el total de expuestos en tiempo y lugar. Con esto ya vamos a ver bien cuando veamos brote. Tasa de ataque primaria. Secundaria es cuando un enfermo, digamos que contagia a otro enfermo, ¿sí? Ahora, primaria es cuando, por ejemplo, esa persona comió el alimento contaminado y se enfermó. Esa es la diferencia. Pero fíjense que acá tenemos el número de casos por una enfermedad, supongamos que están en una fiesta de cumpleaños y se enferman por diarrea 15 personas. Y a ese evento han asistido 100 personas. Ustedes pueden calcular la tasa de ataque primaria. O sea, han salido ya enfermos de la fiesta 15. Y han asistido 100. 15 sobre 100%. Bien, entonces, ¿cuál sería la tasa de ataque primaria? 15%, ¿sí? 15% sería. Bien, fíjense que estos son los expuestos, ¿no? Que son todos los que han estado ahí en el evento. Todos han estado expuestos a tener esa patología. Relaciono el número de casos sobre el total de las personas que han asistido a ese evento, que son los expuestos. Bueno, esta sería la secundaria, que sería número de casos por enfermedad transmisible aparecidos luego del caso primario, en determinado tiempo y lugar, sobre el total de expuestos en ese tiempo y en ese lugar. Fíjense que estos son los que han aparecido luego, o sea que han estado en contacto, ¿sí? Ya por eso dice secundario. Han estado en contacto con un enfermo, con un caso primario, y se han enfermado luego. Bueno, este es un índice que es la relación entre dos tasas o dos razones. Esa ya vamos a ver un ejemplo. Y acá tenemos algunos indicadores sociales que yo creo que ya lo vimos en la clase anterior. Fíjense, población, vivienda y servicios básicos, acceso a servicios básicos, salud, educación. Fíjense que estos indicadores están muy relacionados, por ejemplo, en la triada al ambiente, ¿sí? Vivienda y servicios básicos. Habíamos visto que inclusive estos indicadores influyen, pueden agravar una enfermedad, o sea, aumentar la letalidad, ¿sí? También el acceso a servicios básicos, por ejemplo, en el caso de las diarreas, el agua potable, etc. La cobertura médica, ¿se acuerdan los campos de la salud?
teníamos, uno de los campos de la salud era los servicios de salud. Entonces acá tenemos, por ejemplo, cobertura médica privada, obra social. Bueno, y acá dentro de los indicadores de salud, tenemos las tasas de morbilidad, de mortalidad infantil, bueno, esperanza de vida al nacer, cantidad de camas por hospital, todo lo relacionado al sistema de salud. Bueno, acá educación, que también puede ser alguna característica del huésped que pueda influir en esa patología, por ejemplo. Por ejemplo, hay madres que si son analfabetas, bueno, ahora ya creo que hay poquísimo analfabetismo, solamente lugares muy, como Chaco, por ejemplo, que no tienen escuela, pero el analfabetismo influye mucho en la morbilidad en cuanto, por ejemplo, al nivel de alerta que tiene la mamá con respecto a algún signo o síntoma que tiene su bebé, ¿sí? Supongo que si tiene fiebre o diarrea, por ahí no tiene un nivel de alerta. ¿Pero por qué? Porque la mamá analfabeta generalmente no sabe, no tiene ese conocimiento de la gravedad de una diarrea en un niño desnutrido, por ejemplo. Bueno, acá también tenemos otros indicadores de calidad de vida, ¿sí? Salud, educación, vivienda, ingresos, trabajo, ocio, participación política, seguridad y medio ambiente. La calidad de vida es algo complejo que está atravesado por muchas dimensiones, digamos, tiene muchas dimensiones. Desde la salud, que sería como una dimensión de la calidad de vida, y fíjense hasta el medio ambiente donde vive, ¿sí? Acá también tenemos indicadores del estado nutricional, fíjense, ya son más familiares para ustedes. Tasa de bajo peso al nacer, acá está cómo se construye y dónde la pueden obtener. Prevalencia de bajo peso para la edad en niños menores de 5 años. Acá está la definición, acá está el estándar y dónde lo pueden obtener a los datos. Retardo de talla, prevalencia de desnutrición aguda en niños menores de 5 años. Prevalencia de retardo de talla, bueno, todos estos indicadores ustedes estoy segura que lo van a utilizar cuando vayan a alguna comunidad. Entonces ustedes van a obtener los datos primarios, porque seguramente van a hacer antropometría, van a hacer encuestas alimentarias, teniendo los estándares, ¿sí? Los valores normales. Ustedes van a tener la información, supongo, prevalencia de niños con baja talla, porque como es agudo, ya vamos a ver que es prevalencia e incidencia. Como es crónico, van a tener prevalencia, y de ahí lo pueden tener a la información como un diagnóstico para planificar las acciones, para medir al finalizar el programa o el periodo, y van a ver cómo se han mejorado o han empeorado, ¿sí? O se ha mantenido constante. Bueno, prevalencia de anemia, en base, bueno, a todos estos datos que ustedes tengan a partir de encuestas o de registros, también pueden ser hospitalarios o del centro de salud, van a poder tomar decisiones, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, ahora en los centros de salud, por la alta prevalencia de anemia que tenemos, la toma de decisiones de hace varios años ha sido que la asistencia alimentaria, por ejemplo,
consista en leche fortificada con hierro, ¿sí? Ese tipo de toma de decisiones son las que ustedes, estos indicadores, les van a permitir tomar sobre esos temas. Bueno, prevalencia de deficiencia de vitaminas, en este caso vitamina A. Bueno, y ahí van a poder realizar diferentes acciones en la comunidad. Por ejemplo, promover las huertas, si tienen bajo consumo o acceso a frutas y verduras, porque hay lugares en donde no hay acceso, o sea, no son tan alejados que no los pueden trasladar, como son cosas frescas, pueden tratar de cultivarlas ahí y hacer que las personas tengan su propia huerta. Inclusive hay lugares donde ustedes van a ir que tienen toda la predisposición, pero no tienen agua, por ejemplo, ¿sí? Que son factores que influyen en el estado nutricional de las personas que en el consumo de las personas que viven ahí. Bueno, todo esto, chicos, se relaciona con el sistema de alimentación y nutrición, ¿sí? Que nosotros ya vimos, ustedes lo han visto, creo, en educación alimentaria han visto, ¿no? Sí. Y en economía alimentaria también. Bueno, todo tiene que relacionar, todo ese sistema de alimentación y nutrición se relaciona directamente con todos estos indicadores, indicadores de salud, indicadores del estado nutricional, inclusive los indicadores económicos, el costo de la canasta básica de alimentos, que creo que ya vimos en la clase pasada, cómo este indicador social influye en el estado nutricional de las personas. Inclusive el clima, el área geográfica, porque bueno, no hay disponibilidad de alimentos en esa zona como para que la población tenga una alimentación adecuada, ¿sí? Y de todo ustedes pueden construir indicadores, tanto con datos que ya existen, porque lo primero que tienen que hacer es ir a la fuente de datos de la Dirección de Estadísticas, por ejemplo, el INDEC, datos de publicaciones de investigaciones que hayan hecho en la zona, datos económicos que también ya están publicados, encuestas alimentarias que ustedes produzcan nuevos datos, registros en el sistema de salud, si ustedes están en un centro de salud, tiene historias clínicas para de esos registros construir indicadores. Y bueno, también podrían obtener datos de la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, el centro vecinal, mediante la observación. Por ejemplo, en un barrio, ¿ustedes qué pueden observar con respecto a al acceso físico a los alimentos? En un barrio, ustedes llegan a un barrio y van a recorrer, ¿qué van a observar? ¿O Si qué van a... cuentan, Sí. si cuentan con verdulerías, Bien, perfecto. Ustedes van a recorrer la comunidad y van a ver si hay almacenes, si hay verdulerías, si hay carnicerías. Todos esos datos van a servir a ustedes para elaborar los indicadores, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda, todavía nos falta, ¿no? Ya estamos en hora, por eso no continúo. Bueno, esta es la bibliografía. No sé si tienen alguna duda. Claro, profe. Por ahora no. Bueno, ya vamos a
a poner un trabajo práctico para que elaboren indicadores y bueno, y vamos a continuar con los temas, ¿sí? Para mañana entonces ya, capaz que ahí en clase pueden hacer algún práctico con respecto a los indicadores. Y con respecto al examen, que sería el 18. Sí. Bien, este tema no va a entrar, ¿sí? Va a entrar. De todas maneras, durante los prácticos, nosotros lo mismo vamos evaluando, ¿sí? Para ver si han entendido o no. Así que bueno, aunque no entre en el examen, lo mismo van a estar evaluadas en el práctico. Profe, Sí, ¿esto lo sube más tarde al aula virtual? sí, ahora voy a ver cómo quedó y le subo, vamos a hacer un canalcito de YouTube y le subo. La máquina que está con tantas interrupciones. Ay, todavía estoy grabando, ¿cierto? No sé si se lo puede editar.